la discusión titulada La Mesa, discusiones sobre vulnerabilidades disciplinares. Y los voy a presentar súper brevemente porque aquí Mili los va a presentar más extensamente con sus currículums, pero para adelantar tenemos a Mili Jo Bermúdez, Óscar Aceves, Maribel Mora, María Soledad Larraín, Beatriz Coefe y Fabián Detjar. Espero haberlo dicho bien, perdón. Así que bienvenidos a esta instancia y que lo pasemos muy bien. Gracias, Merry. Bueno, primero no queríamos partir sin agradecer el espacio que tenemos acá. Este espacio que nos permite poner una mesa para poder discutir y debatir sobre estas vulnerabilidades disciplinares, pero en este caso lo vamos a hacer visto desde la lupa de la comunicación arquitectónica. Según la RAE, abro comillas, la mesa es un mueble compuesto por un tablero horizontal liso sostenido a la altura conveniente, generalmente por una o varias patas, para diferentes usos como escribir, comer, cierro comillas. Pero más que su factor funcional descrito en su definición, nos interesa el ámbito que genera alrededor de ella. La familiaridad y a veces tensión, lo que nos interesa realmente es que conforme un espacio de conversación en su entorno. Adentrándonos en lo que nos convoca, nuestro interés y la práctica gira en la comunicación arquitectónica, la que miraremos desde una postura más crítica, viendo que en ella recaen muchas de las vulnerabilidades que padecemos dentro de la disciplina. Como argumenta Francisco Díaz en su libro Patologías Contemporáneas, los arquitectos en nuestra práctica contemporánea pareciéramos sufrir de asfasia, dificultad para comunicar. Esto podría entenderse como una ironía, ya que desde nuestra disciplina, para poder transmitir nuestras ideas de proyecto, nos forman como comunicadores natos. En ese contexto, la asfasia denunciada por Díaz podría ejemplificarse en varias problemáticas, pero la más preocupante es que seguimos comunicándonos para nosotros mismos y para nuestros pares, en búsqueda de validación, en vez de tratar de llegar a esferas en las que nuestra práctica y producción podrían generar mucho más impacto. Para conversar sobre esta coyuntura, proponemos esta mesa de diálogo, la cual podemos cuestionar el rol de la comunicación y la difusión en el ámbito arquitectónico, qué significa comunicarnos en la actualidad, de qué manera nos comunicamos y qué estamos comunicando. Con esto en mente, esperamos que esta mesa, en vez de ser un espacio para quejarnos de la disciplina y exponer sus vulnerabilidades, se convierta en una instancia de visibilización y que sirva de catarsis para poder avanzar más en estos temas. Para ello esperamos que nuestros invitados y sus experiencias dentro de la comunicación arquitectónica nos ayuden a debatir sobre estas vulnerabilidades que padecemos. Para partir voy a presentar brevemente a los invitados. Beatriz Coefe es arquitecta y diplomada en diseño editorial por la Universidad de Chile, máster en arte y gestión cultural por el King's College de Londres. Fue co-curadora de la versión 21 de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo. Es directora de Local Ediciones, Grupo Arquitectura Caliente, Folio, colección pública de fanzines de arquitectura de la ciudad. Actualmente es académica de la Universidad de Chile y dirige la investigación Genealogías, reconstrucción de las fuentes de arquitectura reciente en Chile. Fabián Detjar es arquitecto de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Autónoma de México. Ha sido conferencista, moderador y jurado en numerosos eventos de premios en Latinoamérica y España. Tiene formación en Data Science y en Landscape Ecology. Actualmente es director en jefe de ArchDaily en español y lidera Estudio Temporal, una práctica de exploración sobre el poshumanismo, tecnología y ecología de ambiente construido. Y Soledad Larraín es arquitecta y diplomada en docencia universitaria, por la Universidad del Desarrollo y magíster en producción arquitectónica sostenible de Umea Universitat. Es cofundadora de Mujer Arquitecta, comunidad que busca visibilizar y fortalecer el rol de las mujeres en la arquitectura y la sociedad. Actualmente es académica de la Universidad de Valparaíso, donde investiga sobre sustentabilidad, género, desde el Centro de Estudios de Paisajes, CIMBIT. Además, es docente UDD y UNAM. Y nuestros moderadores de esta mesa, de esta discusión, Óscar Aceves y Maribel Mora, que son parte del equipo de editores de eventos de arquitectura,
que es una plataforma de difusión y producción de espacios para la crítica y reflexión disciplinar. Muchas gracias, Billy. Muchas gracias a Beatriz, Fabián y a Soledad y a ustedes por acompañarnos en esta jornada del día de hoy de la Bienal. Y bueno, para empezar quisiera poner sobre la mesa, sobre la pequeña mesa que nos acompaña hoy, el tema y el hecho de que ya tenemos naturalizado que estamos constantemente saturados de información, ¿ya? Especialmente porque siempre andamos con nuestro celular que nos llega información 24/7 y porque la era digital en la que nos encontramos ha llegado a expandir exponencialmente de maneras que quizás no imaginábamos la divulgación de la información. Y nosotros, las y los arquitectos, por supuesto que somos partícipes de esta realidad. Y ahora más que nunca parece confirmarse la premisa que si algo no está publicado, casi que no existe. Y es por eso que buena parte de la práctica arquitectónica actual se enfoca en divulgar constantemente el trabajo realizado, a partir ya sea de medios digitales o de medios impresos. Lo que quiere decir que la divulgación no es solo un medio, sino es un proyecto en sí. Entonces, con esto dicho, me gustaría que a través de sus experiencias y sus prácticas nos puedan compartir qué comunican, quién lo comunica, a quién lo comunican, cómo lo comunican y sobre todo por qué comunican sus respectivas prácticas arquitectónicas. En el fondo, el qué, el cómo y el por qué. Ahí sí me escuchan. Bueno, me tomé la soltura de hacer un apunte como hay tan poco tiempo. Me causó como gracia que dijeran por qué comunican sus respectivas prácticas arquitectónicas, porque en realidad yo no publico nada mío, sino que en general me dedico a difundir lo que hacen los demás. Entonces es divertido porque en el fondo tengo que pensar de qué manera puedo mostrar lo que otros hacen en sus prácticas arquitectónicas, que pueden ser súper amplias. Y no sé, bueno, yo trabajo con libros, con fanzine, hicimos este archivo que es Folio, en donde mostramos todos los fanzines que se han hecho como a lo largo de la historia de los fanzines en Chile. También he estado involucrada en exhibiciones, ahora mismo estudio exhibiciones y de alguna forma, más que contarles como el tip cómo hacer difusión de arquitectura en algunos proyectos, es pensar en general que la arquitectura o difundir arquitectura conlleva pensar también en esta estructura como de que nos enseñan en el lenguaje, ¿cierto? En el colegio, de que está el emisor de un mensaje, está el mensaje en sí y está el receptor. Y el mensaje jamás va a ser un mensaje neutro, transparente, siempre conlleva una interpretación de nosotros, una selección de contenido que eso luego se muestra. Y pienso que esto también no es solo importante para quien genera el mensaje, sino que también para el que lo lee, o sea, el receptor de este mensaje. O sea, por ejemplo, en esta Bienal, nosotros somos de alguna forma receptores del mensaje de la Bienal. Y hay un como mastermind, el curador o director, que piensa qué es lo que quiere decir. Entonces, en ese sentido, como que mi planteamiento siempre antes de partir con la difusión del trabajo de otros es esa, ¿cierto? Como esa seguidilla, esa secuencia de quién lo está diciendo, para qué, con quién. Entonces, los libros en general que hacemos en local son académicos y no voy a intentar que sean para la gente porque en verdad tienen un contenido súper de nicho. Los fanzines, por el contrario, la idea era abrirlo lo más posible porque esa era la idea del fanzine, ¿cierto? Como ser publicado y difundido lo más posible. Y en el caso de la Bienal que me tocó participar y organizar, la idea, bueno, desde el 2012 en adelante es que las bienales se abran a la gente desde la temática hasta la forma de mostrarlo, de alguna forma de exponer el material. Entonces, obviamente, desde el nombre hasta lo que se mostró, hasta lo que se seleccionó,
cumplió de alguna forma con esa idea, ya con ese mensaje. Si llegó o no llegó, bueno, eso después se evalúa, pero de alguna forma se piensa con anterioridad, o sea, previa a la difusión. Y antes de perderme, yo creo que ya, bueno, una de las cosas que olvidé decir es que de alguna forma todos esos mensajes que uno da también van construyendo la interpretación de las personas sobre ese contenido. Entonces, de alguna forma, estos medios generan un juicio de valor. O sea, si uno cree que algo está de moda o es feo, como esta página de Instagram de edificios feos, de alguna forma eso se construye porque alguien lo propone de esa manera y todos vamos a creer que sí, que efectivamente ese edificio es feo y va a ser súper difícil que alguien tome una postura diferente. Entonces, por lo mismo, uno tiene que ser muy consciente de lo que está mostrando, de lo que está exhibiendo. Y por último, estaba reflexionando sobre todo lo que se había difundido hasta el momento y creo que si hay que hacer una crítica a lo que mostramos y a lo que yo también he mostrado es un poco sobre esta hiper como atención que le ponemos a lo visual. Y yo creo que, bueno, esta Bienal también tiene un poco de eso, como una atención sobre sobre el resultado, sobre el proyecto, sobre como podríamos decir, la foto final. Y creo que de alguna manera la vuelta que podríamos darle, y quizás eso también llevándolo a la última pregunta que tenían preparada, es sobre los procesos, porque nada se inventa de la nada, ¿cierto? Todo requiere un proceso que a veces es muy largo, que a veces es una reflexión y que no se ve en el resultado. Entonces me parece que lo que se ha perdido en este contexto que tú introducías como de la hipervisualidad es justamente eso. Muchas gracias, Beatriz. Fabián, vamos a continuar contigo. Perfecto. No, gracias, Bea. Antes que nada, muchas gracias a la invitación, a todo el equipo de eventos de arquitectura y al espacio de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile. Sobre la primera pregunta, ¿qué comunican? Yo soy convencido de que mientras mejor arquitectura veamos, mejor arquitectura y mejor ciudades vamos a poder demandar, mejores ciudades vamos a poder planificar y mejores ciudades vamos a poder construir. Obviamente comunicamos e intentamos comunicar la mejor arquitectura, las mejores buenas prácticas de arquitectura, las mejores historias de arquitectura, que obviamente tienen que tener un trasfondo muy arraigado en el mensaje, digamos, en el propósito. Y para eso preguntarse ¿para qué estoy comunicando esto? Es una de las preguntas más importantes que intentamos hacer cada día. En este sentido, nos ayuda mucho a establecer el mensaje, a establecer la dirección, y a partir de esto es donde al final del día determinamos las líneas editoriales. Creo que la diversidad de líneas editoriales tienen que tener un foco en las que al final del día yo mismo intento llevar, que es en torno a la eficiencia de los materiales, la eficiencia de las construcciones que llevamos adelante cada día como arquitectos, la sustentabilidad, economía circular, innovación, tecnología, especialmente desde mi lado de trabajar en un sitio web que tiene un alcance internacional, empezar a pensar en lo global, empezar en lo local, en lo local, en el subglobal, en cómo podemos descentralizar la información que al final del día publicamos, y que no sea solamente desde una mirada, sino desde una mirada mucho más democrática, y obviamente que permita todo esto tener mayor acceso a información. Y acá más que nada entrando a la segunda pregunta, que sería como el a quién, ¿no? A quién comunicamos. Acá me gusta una historia que suelo contar de la primera vez que entré a las oficinas de Ardeli, que había una carta que estaba escrita a mano, dirigida al fundador de Ardeli, David Basulto, que estaba escrita por una niña en Australia, justo al otro lado de Chile,
y la carta decía algo como gracias, la biblioteca más cercana con libros de arquitectura a mi hogar estaba a 2 horas de distancia. Gracias a este acceso a imágenes, a textos de arquitectura, ahora descubrí mi verdadera pasión, que es intentar mejorar la calidad de vida a partir de la arquitectura, del entorno construido, y ahora me voy a mudar a Melbourne para comenzar a estudiar arquitectura. Yo creo que ese impacto que tiene el acceso a la información y que al final termina logrando que todos podamos de cierta manera tener una conciencia de lo que es la arquitectura, es súper importante. Entonces, en ese sentido, ¿a quiénes? Un poco a todos, yo creo. Y la última pregunta, entiendo que va más hacia el cómo, ¿no? Hacia el cómo comunicamos, y acá un poco en relación a lo que decía Bea de la crítica a la cantidad de imágenes. Yo creo que mirando desde el otro punto de vista, como seres humanos, y además tuve una conversación con Manuel Lima, que es un experto en user experience y en cómo entendemos la información y en cómo consumimos la información, y me decía algo que creo que es súper cierto, que es el alfabeto tiene 2000, 6000 años de antigüedad, y las primeras pinturas rupestres, el arte más antiguo tiene alrededor de 50.000 años, y de ahí para atrás. Entonces, nuestro ADN pareciera que estaba más incrustado en la cuestión visual que en la cuestión escrita. Al mismo tiempo, hoy en día, un poco más a lo que mencionabas con el tema del celular, estamos con un acceso a miles y miles de imágenes. También en una conversación que tuve con otra persona, me comentó que él era un filósofo que estaba estudiando cómo si las personas hoy en día estaban escribiendo más o no que antes. Y sí, obviamente estamos escribiendo más porque antes estamos mandando más mensajes, estamos comunicándonos más, pero yo le comentaba que no solamente estamos escribiendo más, sino que estamos viendo más imágenes, y estamos viendo más imágenes de arquitectura. Y un poco me parece como sorprendente cuando uno entra, por ejemplo, a Instagram y entra hashtag arquitectura, y hay 20.000 millones de publicaciones que hacen las personas que no son arquitectos sobre arquitectura. Entonces, al final ellos están muchas veces comunicando más arquitectura que la que nosotros comunicamos oficialmente, y muchas veces son los promotores de arquitectura. Entonces ahí creo que también hay que tener un cuidado, digamos, de pensar que nosotros comunicamos arquitectura y todas las personas que no son arquitectas consumen nuestra arquitectura, sino que ellos también forman gran parte de la comunicación de arquitectura. Y con esto, bueno, en relación más a la parte de texto, creo que obviamente desde nuestro lado, desde un lado más desde la academia o desde editoriales, que prácticamente somos arquitectos haciendo comunicación de arquitectura, creo que es muy importante la cuestión de tener un lenguaje claro y un lenguaje que las otras personas nos puedan entender. Y creo que es un poco desde mi lado para responder todas estas 3 primeras preguntas. Muchas gracias, Fabián. Bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que desde Mujer Arquitecta comunicamos, somos amateurs. Nosotros no venimos desde una vocación de comunicar, la verdad es que nos encontramos con la necesidad de comunicar. Partimos desde el activismo, de encontrarnos con un dolor en la arquitectura que tenía que ver con la presencia y la relevancia de las mujeres en el discurso arquitectónico, y desde ahí nos dimos cuenta que para hacer algo al respecto teníamos que conectar con el mundo de la arquitectura, con nuestras colegas y en especial con esas arquitectas, ¿no es cierto?,
para poder relevar y dar un espacio como de justicia finalmente, para poder instalar discursos, levantar propuestas y cuestionar libremente. Entonces, ¿qué comunicamos nosotros? La verdad ha sido un aprendizaje y comunicamos aquello que ya en el 2017 se nos reveló como un dolor, como un problema, como una brecha, como una falta que la arquitectura, al menos en Chile, tenía una imagen de ser tremendamente progresista y todo el mundo era como, no, los arquitectos son todos progresistas, son todos modernos, es súper liberal. Sin embargo, nos encontrábamos desigualdades respecto a la participación de género que eran tremendamente tradicionales y muy parecidas a otras disciplinas y otros ambientes. Y dijimos, tenemos que hacer algo al respecto, y de esto parte, y en el fondo, como han dicho bien, aparece como liberación de la comunicación, donde cualquiera puede instalar un mensaje, y dijimos, bueno, si cualquiera puede, hagámoslo nosotras también. Y hemos ido así aprendiendo en qué resulta y qué no, en cómo estratégicamente podemos lograr poner los temas, podemos avanzar para crear impacto. En el fondo, yo creo que lo que comunicamos busca de alguna manera ir moviendo ciertas barras, ir incomodando un poco, ir creando nuevos espacios, y en ese sentido ha sido un proceso. Ayer estuvimos en un panel aquí mismo de arquitectas jóvenes que ganaron un premio recién que dimos nosotras, y ellas hablaban mucho respecto del proceso y la oportunidad de mostrar esa evolución de los proyectos y mostrar las etapas intermedias, y no solamente el objetivo o resultado, como decía Gabriela, ¿no es cierto?, es que llegara a esa imagen final, sino también mostrar aquello que es mucho más blando, que tiene que ver en cómo se llega a ese resultado final, y que en muchos casos, cuando llegamos al resultado final, el resultado que se muestra tiene un cierto sesgo, ¿no es cierto?, de quienes logran mostrar ese resultado. Y cuando después se empieza a democratizar, ¿no es cierto?, y a abrir los canales de comunicación, empieza a generarse un escenario un poco más abierto, porque tampoco no está todo resuelto, pero un poco más abierto, donde al menos grupos como nosotras hemos podido dedicarnos, igual que la BEA, a mostrar trabajo de otras. Nosotros mostramos solo trabajo de otras, y nuestro objetivo es poner en relevancia los discursos, planteamientos, obras, cuestionamientos, trayectorias, historias, discursos de las colegas en sus distintos ámbitos. Y eso nos llevó primero a darnos cuenta que la arquitectura tiene más caras que una obra construida, y por lo tanto nos llevó a ampliar nuestra mirada, que inicialmente también era como arquitectura es obra, y bueno, es mucho más que eso. Darnos cuenta que hay muchas colegas trabajando desde la docencia, desde la investigación, desde los procesos, desde el Estado, y no solamente desde la obra. Sin embargo, y me parece importante, es que lo que explicaba la BEA, el receptor, mensaje, emisor, mensaje y receptor, es también preguntarnos cuál es el espacio donde eso ocurre. Porque, por ejemplo, cuando nos damos cuenta que el escenario donde ese intercambio, donde esa conversación empieza, ¿no es cierto?, desde uno a otro ocurre, y ese escenario ya de alguna manera restringe o sesga esa conversación, no hay que juzgar solo la conversación, sino en dónde la estamos teniendo y cuáles son las restricciones que eso se está generando. Y yo creo que ahí hemos aprendido un montón, desde cosas tan simples como nuestra primera campaña era firma como arquitecta, hasta no hace mucho los títulos de arquitecta decían arquitecto, y hoy día muchas colegas todavía firman como arquitecto. Nos han corregido muchas veces y nos dicen que es indistinto.
Fuimos a la RAE. Desde 1970 el uso correcto es arquitecta. Sin embargo, en muchos casos, como fuera del micrófono, nos han dicho, sí, es que si digo arquitecto me toman más en serio. Es como que hay un peso en el cargo de arquitecto que tiene una letra de diferencia, pero sin embargo hace la diferencia. Entonces, desde pequeños mensajes como esos, que no son fáciles, uno diría como, eso es una campaña de una temporada, no, llevamos años y todavía nos pasa de colegas que nos dicen, oh, maravilloso lo que están haciendo, y después vamos a su perfil y dice arquitecto. Y es como, oh, no, maldición. Y es algo que hay que hacer permanentemente, como decía ayer la gran Ana Falú, que estuvo en conferencia. Nosotras también, todos somos parte del patriarcado, y por lo tanto en el fondo nosotras también tenemos que ir desarmando. Yo empecé, al principio empecé a mirar y me revisé, mi primera tarjeta también decía arquitecto. La primera vez que me mandé a hacer tarjetas, antes se usaban tarjetas de presentación, y decía arquitecto. Y yo dije, oh, no lo vi, no, jamás caí en cuenta, jamás pensé que era un tema. Y después me voy dando cuenta, y en el fondo, como les decía, esto ha sido un aprendizaje. Entramos de alguna manera como por meternos en problemas en esto, y nos vamos dando cuenta de cómo estas cosas, pequeños detalles, van calando y van finalmente generando realidad. ¿A quiénes? A todos y a todas. O sea, de repente nos dicen mujer arquitecta solo para mujeres, no, al revés. Ojalá sea lo más transversal posible, porque de nuevo es una pega que tenemos que hacer, es un trabajo que hay que hacer entre todos y todas, porque esa reconstrucción del espacio donde tenemos esa conversación se tiene que rearticular desde todos. ¿Y por qué lo hacemos? Por una profunda convicción de creer que la arquitectura solo gana dando nuevas voces, permitiendo la participación abierta y valorando en mérito la arquitectura, pero para eso hay que hacer un trabajo previo. Hice una pequeña tarea antes de venir y en algún minuto me dijeron, oye, este es como la Bienal de las Mujeres porque hay muchas mujeres. Yo dije, sí, si vamos a las conferencias estamos en paridad, no hay muchas mujeres, hay 50 y 50. Ese otro estudio, cuando hay mitad de mujeres se siente que fueran más mujeres, como que tendemos como a aumentar el número. Entonces estamos en paridad en la conferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la organización en su mensaje de alguna manera está comunicando y está poniendo afuera la importancia de la paridad y de relevar las voces, ¿no es cierto? Que tiene que ver con cuáles mensajes se entregan, etc. Sin embargo, si nos vamos a las muestras, en las muestras, que son 50 obras, hay reconocidos dentro de los autores de esas muestras, son 81 colegas. De esos 81, 19 somos mujeres. Menos de un cuarto. ¿Eso qué quiere decir? Porque en el fondo es como lo que muestran la muestra de obras es lo que se hace. Las conferencias de alguna manera mostraron lo que se quería comunicar, lo que se quería mostrar de la arquitectura. Sin embargo, las obras que son un reflejo de la arquitectura de hace 5 años por lo menos, si uno toma en cuenta lo que toma construir una obra, planificar una obra, etcétera, son obras que tienen por lo menos, se gestaron hace 5, 8 años atrás, y que pueden estar hoy día seleccionadas. Esa fotografía de momento nos habla que la arquitectura, al menos en el ámbito de la construcción de obra, todavía es bastante desigual. Son muy pocas las colegas que logran llegar como arquitectas responsables a promover o a ejecutar las obras. Y por lo tanto ahí hay una brecha entre cuál es esta imagen que queremos dar, y por lo tanto en el fondo es como que es más ajustable en el tiempo, que tiene que ver con las conferencias, con la palabra, etcétera, con los discursos, pero lo otro que es más lento, paso finalmente de proyectos. Los proyectos, ayer hablábamos, la Dolores y la Javiera Gleisner decían, los proyectos son lentos, la arquitectura es lenta, toma mucho tiempo, y por lo tanto la muestra también es un reflejo de que aquellos cambios que quizás se ven que han avanzado
no han avanzado tanto, y por lo tanto, al menos nosotros, ¿por qué lo hacemos? Es porque creemos que tenemos que estar molestando. Es como decía ayer Lana, es como tenemos que hacer ruido, tenemos que poner el tema en la mesa, tenemos que decir que el espacio donde la conversación se está dando es desigual y por lo tanto primero tenemos que estar todos. Es como tenemos que dar un espacio que sea equilibrado, que sea abierto y recién ahí podemos empezar a trabajar el mensaje. Si no, obviamente esa conversación va a ser siempre frágil, creo yo. Así que eso por ahora. Ahí están las colegas que están destacadas, seleccionadas en las obras que están en el pabellón rojo, también nada, valor para ellos. Y, Sole, tú ya habías anunciado a partir de la práctica en redes de Mujer Arquitecta de la generación de contenidos, y justamente cuando los arquitectos asumimos esta labor comunicacional, como el resto de los comunicadores, pues en el contexto actual entramos en esta vorágine de publicaciones constantes porque necesitamos mantener una audiencia y que en principio pareciera que esa audiencia que necesitamos mantener los arquitectos en redes es de alguna manera para validar nuestras prácticas. Esto no es nada nuevo, esto extiende a lo que es la labor del arquitecto como comunicador, pero en el caso de nuestra disciplina puede llevar al punto de inflexión en el cual tal vez la labor de comunicar toma tanto en peso en sí misma que más que un medio termina siendo un fin, que tal vez no hay un contenido que respalde esa comunicación constante. Entonces, obviamente lo que estoy planteando tiene que ver con ese lado de falencias, de vulnerabilidades que podemos tener los arquitectos en nuestra labor comunicativa. Entonces quisiéramos nuevamente preguntarles a los tres, a través de su experiencia, de sus prácticas, ¿qué problemas identifican ustedes, tanto operativos como conceptuales, que tenemos actualmente los arquitectos para comunicarnos, tanto entre nuestros pares como con el resto de la sociedad? No sé si partimos ahora de aquí hacia allá, o vea de nuevo. Como que hablé yo todo el rato. Hay un dicho como antiguo, dato mata relato. O sea, uno puede hablar muy bonito, pero los datos yo creo que son importantes. Yo creo que los datos tienen que volver a presentarse para la comunicación. O sea, cuando estamos hablando de arquitectura, más allá de un bonito relato, que es importante, porque de alguna manera el relato convoca, el dato es lo que finalmente vale y pesa, porque es la prueba. Yo puedo hablar bonito, es como que te estuvieran engrupiendo, o sea, como que te pueden hablar bonito, pero si no concretan, se queda en el aire. Entonces, respecto a esta como bombardeo de imagen, yo creo que es una oportunidad. Sin embargo, yo creo que hay que tomarlo con la responsabilidad que eso tiene. Yo creo que la oportunidad es de sincerar. Tenemos la oportunidad de comunicar y de abrir esta caja negra. No me acuerdo, cuando yo estudié arquitectura se hablaba de la caja negra del proceso, y hoy día podemos abrir esa caja negra y podemos mostrar, uno, que el proceso es imperfecto, dos, que el proceso necesita error, tres, que el proceso no es estable, o sea, no siempre es el mismo proceso, sufre modificaciones, y yo creo que eso nos puede llevar a sincerar cuáles son las restricciones y los problemas que la arquitectura enfrenta. De repente yo creo que somos presos un poco de la perfección que tratamos de proyectar desde la misma disciplina, es como que tratamos de llevar todo a versión final. Y de alguna manera eso nos aleja de la discusión con la sociedad que se supone que tenemos que tener el diálogo. O sea, nosotros estamos aquí, ayer decían, somos facilitadores. Ya la idea como de genios, artistas, yo creo que se ha ido cayendo, no porque no seamos, no genios, pero sí artistas, no porque no lo seamos, sino que porque nuestra relación con quienes o a quienes nos debemos, recordemos que la arquitectura finalmente es un servicio, a quienes nos debemos, tiene que entrar en la ecuación. Entonces yo creo que la comunicación, el bombardeo de imágenes, como decía acá, puede ser usado
en un buen sentido, solo y cuando yo creo sea honesto. Yo creo que en el panel anterior se hablaba de las confianzas, estamos en una crisis de confianza a todo nivel, y para recuperar la confianza tenemos que volver a hablar de verdad, o sea, con honestidad, con transparencia, con vulnerabilidad. Somos imperfectos, somos todos vulnerables, y creo que es un buen punto de partida. Y tenemos que dejar de insistir en tratar de abstraernos de aquella sociedad con la cual queremos dialogar y transformarnos como en una, no quiero decir burbuja, pero como salir de la burbuja, y volver a conectar. Las redes han sido y son un potencial, sin embargo tenemos que también competir con una cantidad de contenido enorme que hay en redes, no solamente de arquitectura, sino de todo. Estamos bombardeados con información todo el rato, y yo creo que ese diálogo honesto puede ser la diferencia que nos vuelva a conectar. Eso, para no darme toda la palabra. Bueno, ¿qué problemas tiene la comunicación de arquitectura? Creo que los arquitectos y las arquitectas muchas veces son muy malos en comunicar. ¿Qué hace un arquitecto y un arquitecto? Como un ejemplo está la historia de cuando uno ingresa a Google, ¿no? Y pone las predicciones y coloca soy arquitecto y esperando las predicciones, justo salió en la pantalla, y las primeras respuestas dicen no tengo trabajo, y no me gusta, y no sé qué hacer, ahí nos están ayudando. Después, cuando uno pone arquitectura para, dice arquitectura para niños, arquitectura para adultos, arquitectura para la salud. Cuando uno pone arquitectura para qué, o la arquitectura es, y dice es difícil, es una ciencia o es un arte. Entonces como que muchas veces no sabemos qué hace un arquitecto, o nos cuesta mucho comunicar qué hace un arquitecto para los que no son arquitectos. En ese sentido creo que es muy importante, de cierta manera, intentar masificar el conocimiento de lo que hace un arquitecto, y que todos seamos un poco más conciencia del rol que tiene en la sociedad. Porque al final del día somos gran parte de los que tomamos decisiones en el entorno construido, y los que podemos mejorar la calidad de que hace mucho a la calidad de vida. En este sentido también suelo hacer una vez por mes convocatorias masivas sobre un tema en particular. Especialmente realicé una que llevaba por título ¿qué pueden hacer los arquitectos aparte de arquitectura? Y muchos coincidían no solamente sobre este punto, sino sobre la necesidad de comunicar las otras cosas que hacemos los arquitectos, y de cómo podemos ampliar nuestro campo de servicio. En este sentido, creo que un poco los problemas de la comunicación de arquitectura van en torno a en torno a lo profesional y a lo laboral nuestro. También hay que reconocer que hay mucha evidencia de la crisis que hay en torno a la profesión de la arquitectura. Un poco volviendo al tema de la pregunta inicial de ¿para qué hacemos arquitectura? ¿Para quién hacemos arquitectura? Así que un poco para que sigamos pensando sobre eso. Voy a partir con ser un poco crítica del enunciado que nos mandaron ustedes, que parte del argumento de Pancho Díaz, que habla de la afasia. O sea, ya desde hablar de afasia es absolutamente críptico, y creo que habla un poco de nuestros referentes, como de tanto el lenguaje visual o escrito. Somos súper complicados para hablar, para comunicarnos. Y de hecho como que cuando se lo expliqué a mi familia, no, tengo que hablar, y mira, dice que, bueno, los arquitectos tenemos afasia, y todos quedaron como, ¿de qué van a hablar? No, dificultad para comunicarnos. Ah, sí, era eso. Entonces, bueno, desde ahí como que yo creo que hay un problema. Y su pregunta hablaba como si tenemos dificultad de comunicarnos entre nosotros y además para la sociedad.
yo creo que entre nosotros no tenemos ningún problema, o sea, como que todos nos comunicamos súper bien, nos conocemos mucho, sabemos cuáles son nuestros referentes, conocemos sus nombres, vamos a sus charlas, o sea, desde ahí yo creo que me voy a saltar. Como aquí hay puro o sea, familiares de arquitectos, estudiantes de arquitectura, y probablemente hay muy poco gente común y corriente que pasó por aquí y quiso escuchar de arquitectura. Entonces, yo creo que la deuda es precisamente con eso. Y yo creo que desde hace mucho tiempo que buscamos esos espacios. Diría que desde que empecé a ir a bienales, que fue como en el 2008, 2010, que hay una búsqueda de eso, y tomo la bienal porque ya estamos acá, entonces es un buen referente. Desde el 2010 más o menos que veo que hay una, o al menos yo interpreto que hay una búsqueda por encontrarse con la ciudadanía a través de, por ejemplo, soluciones, en el caso del 2010 con unos prototipos que me acuerdo que hicieron las universidades. Luego en el 2012 incluso la bienal se llamó Ciudades para Ciudadanos, si mal no recuerdo, y así. Y de alguna forma la bienal cubrió un espacio que está como desamparado, ¿cierto? Como esa vinculación con los ciudadanos a través de distintas actividades, no necesariamente soluciones, sino que charlas, algunas capacitaciones para trabajar con materiales, etcétera. Y creo que hoy en día mi visión más bien crítica de eso es que sigue desamparado, o sea, como que lo perdimos, lo soltamos. Y perdimos de alguna forma una oportunidad con financiamiento público, un espacio de encuentro con ese. Yo soy soy más conservadora tradicional, de que también pienso que la arquitectura responde a algo, no sé si llamaría un servicio, pero de alguna forma nuestra profesión surge de la necesidad de habitar, o sea, de cubrir nuestra cabeza con un techo, de protegernos, y no podemos como desentendernos de eso. Y en resumen, para no alargarnos porque ya es súper tarde, creo que nuestro problema surge con eso que es también tu búsqueda, que es como está como el ni fu ni fa, ¿cierto? Como que no nos acercamos tanto ni al arte ni a la ciencia, y estamos como en esa especie como de límite, ¿cierto? En esa como liminalidad entre una cosa y otra, y no nos jugamos ni por una ni la otra, y esa, de alguna forma, esa tensión entre una cosa y otra es la que nos hace de pronto perdernos. Pero más que nada yo creo que, volviendo a la respuesta a la pregunta anterior, nos serviría mucho ver esta coherencia entre lo que decimos, lo que planteamos, cuáles son nuestros temas importantes ahora, y cómo mostramos ese contenido, a través de qué plataformas. Eso. Totalmente de acuerdo con esto que mencionan. Evidentemente tenemos a veces problemas como con nuestra propia personalidad como arquitecto, qué somos, qué estamos haciendo y qué queremos hacer. Y también nos complicamos a la hora de comunicar, y eso, bueno, es como una tarea que nos queda, y es lo que estamos conversando y lo que queremos darle un poco la vuelta. Pero también, para no quedarnos con las debilidades de la comunicación en la arquitectura, quisiera pasar al tema más bien de cuáles son esas oportunidades que podríamos tener, porque evidentemente sabemos que las redes sociales, toda esta divulgación expedita, llegó para quedarse y probablemente va a ir en aumento, por lo menos en el futuro inmediato. Pero también creemos que desde la arquitectura se puede definir un poco los intereses a partir de la disciplina, muy que venga desde adentro, que va a venir también amarrado del contexto que pasa en lo ambiental, en lo tecnológico, en las ideologías del momento en el que nos encontramos. Y por lo tanto, pensando en esto y a través de las experiencias de cada uno de ustedes, me gustaría que nos mencionaran qué oportunidades o nuevos escenarios en el ambiente comunicacional consideran ustedes que pueden ser abordados por los y las arquitectas en este futuro inmediato. Sí, por temas de tiempo, Claro. y para que sea también el cierre,
lo más acotado pero a la vez potente posible. A mencionar una cosa. Sí, no, yo lo tengo muy bien pensado y justamente relacionado con la pregunta anterior tiene que ver que nuestra oportunidad es justamente la mediación con los públicos. Yo creo que de hecho, como no sé si para bien o para mal, estaba involucrada en las bienales ya de hace un tiempo, me doy cuenta que es la parte que tiene menos plata, o sea, menos financiamiento hay para justamente poder como traspasar esa información a un público general, y creo que no hay que desaprovechar la oportunidad de las bienales en ese sentido. De alguna forma quise mostrar eso con algunas imágenes de la Viexpo, que es esta exposición de la vivienda en el 72, que tenía un fuerte enfoque, o sea, más allá de decir si era buena o mala, en el fondo el aprendizaje que nos pueden dar otras exhibiciones, y esa en particular es eso de educar, o sea, de formar a las personas, y más allá que queramos que todos sean arquitectos, obvio que no, porque está saturada la profesión, queremos que sean buenos clientes, o sea, que haya personas que entiendan para qué sirve la aislación, o sea, por qué es necesario exigirla, porque cómo hay ciertas soluciones constructivas que son mejores que otras, etcétera. Entonces creo que bueno, se ha trabajado un poco en eso, pero muy poco, y podría decir que nos falta mucho en formación como cívica en arquitectura. Y en algún momento, por ejemplo, hubo una idea de un Centro Nacional de Arquitectura y una idea incipiente ahí, pero todavía está como muy en pañales, y si me piden como cuál sería mi ideal, si mi sueño, sería que existiera ese centro efectivamente para poder cumplir como con este objetivo más formativo. Bueno, ¿qué oportunidades tenemos en la comunicación de la arquitectura? Creo que gran parte coincido con lo que dijo Bea. También quiero como recalcar como la importancia de todo esto que estuvimos hablando anteriormente, de involucrarnos realmente en las discusiones, las historias que generan los ciudadanos y las personas que no son arquitectos en torno a la arquitectura. Creo que ahí tenemos muchísimas oportunidades, y obviamente recalcando y específicamente recalcando en la cuestión de comunicar realmente los impactos que genera la arquitectura, tanto sociales como ambientales. Lo suficientemente potente. Ya, para ser corto porque hay que terminar. Dos cosas. Yo creo la primera es que en general se escucha mucho y como, es que no nos entienden. Bueno, es rol nuestro. O sea, las y los arquitectos tenemos que lograr explicar qué hacemos. Es nuestra responsabilidad. La sociedad no nos tiene que entender. Nosotros tenemos que entender. Y saber explicarnos. Y por lo mismo yo creo que en esta idea de la comunicación es también entender que la comunicación es escuchar. Y yo creo que ahí está una de las grandes oportunidades que tenemos ahora, es más que implantar discursos en el fondo que no nos entiendan, volver a escuchar. Volver a escuchar y entablar un diálogo. O sea, la arquitectura debe dejar de ser un monólogo y tiene que pasar a ser una conversación. Y para eso, uno, tenemos que aprender a explicarnos, dos, tenemos que aprender a escuchar. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados, al público asistente. Siempre son conversaciones que cuando se empiezan a poner buenas y potentes, ya hay que pasar a la siguiente, pero eso no quiere decir que sobre mesa podemos seguir conversando sobre esto y otros temas de la Bienal. También agradecemos a los curadores y organizadores de la Bienal, al Colegio de Arquitectos, al Ministerio de la Cultura, y recordarles que parte de la edición y de la posterior edición de los contenidos de esta actividad van a estar cargados en la página y en las redes de Eventos de Arquitectura para que ustedes puedan consultarlos, divulgarlos y participar en esta actividad de la comunicación arquitectónica. Muchas gracias a todos.